Muy buenas noches, queridos niños. Es un gusto poder saludarlos desde donde vivo. De veras me da mucho gusto estar un momentito en su respetable hogar. Eh, bueno, como siempre, lamentando profundamente no poder tener la comunicación que yo deseo con todos ustedes. Sin embargo, en la medida de mis posibilidades, he tratado la forma de que los aprendizajes continúen llegando, no obstante eh, la existencia de algún padre de familia inconforme de la manera o por la forma en que se están impartiendo las clases. Pero bueno, de todas formas, mi compromiso es apoyarlos en la medida de mis posibilidades y por los requerimientos del Ministerio de Educación, de la Coordinación de San Francisco el Alto, del director de la escuela y de instituciones que están preocupadas por la escalada de la violencia de diferente naturaleza que los niños están siendo sometidos en Guatemala. Desde que se dio la pandemia, desde que se empezó a divulgar que el mundo estaba siendo azotado o estaba empezando a ser azotado por el coronavirus y que a raíz de eso todos tuvimos la necesidad de encerrarnos en nuestra casa, siendo respetuosos obviamente de las disposiciones del gobierno de Guatemala, que tiene como obligación principal la protección de la vida humana. Sin embargo, ese encierro llevó a que muchos niños y muchas niñas sufrieran diferentes tipos de violencia. Antes de empezar a hablar específicamente sobre este y otro tema, quiero informarles que tuve la oportunidad de platicar con algunos padres de familia, los que llegaron temprano, y con quienes, existió esa posibilidad de informarles que se les iba a enviar un video en relación al tema sobre la violencia sexual y trata de personas. Y platiqué con ellos justamente para que no existiera ninguna mala interpretación o que existiera algún mal pensamiento de algún papá en relación a por qué se les está hablando a los niños de sexualidad cuando de repente por la idiosincrasia o por la forma de ser de los mismos, esto pues no les permite hablar o abordar este tema tan complicado, pero tan necesario de decirse. Pues bueno, entonces hay papás que tienen conocimiento de esto que esta noche estoy haciendo en mi casa y que tiene como finalidad prevenir que alguno de ustedes, niños y niñas, llegara a ser eh, un número estadístico más por algún tipo de violencia sexual, maltrato o trata de personas. Eso es lo que pretendo esta noche, platicar con ustedes y decirles que su cuerpo es sagrado, que nadie tiene derecho de tocarlo, que todos los adultos deben respetarlos, no por el hecho de que sean niños. Ustedes tienen que acceder a algunas peticiones de gente malintencionada. Nadie tiene derecho de tocar su cuerpo. Ni el abuelo, ni el tío, ni el padre de familia, ni un hermano tienen por qué tocar su cuerpo. Los únicos que deben tocar su cuerpo son ustedes mismos. Y de ahí nadie más. Pues
En lo que va de la pandemia, que empezamos el 13 de marzo del año 2020, para esta parte, muchos niños han sufrido violencia sexual, han sufrido maltrato infantil y han sido objeto de trata de personas. En cuanto al abuso infantil, hay una institución que lleva como nombre el Observatorio de los Derechos de la Niñez, quien comprobó el maltrato infantil este año y que les voy a dar algunos datos que tuve a bien investigar. Hubo un maltrato infantil de 170 niños y 277 niñas. Y hay algo más terrible todavía. ¿Y qué cosa más terrible puede existir? Es la muerte violenta de los siguientes, con los siguientes datos que les voy a proporcionar. Violentamente, según el Observatorio de los Derechos de la Niñez, fallecieron 46 niños y 121 niñas de manera violenta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los asesinaron? ¿O que ellos, por no soportar todos los problemas que conlleva ser abusado en su casa especialmente, optaron por colgar un lazo en alguna parte de su casa y quitarse a ellos mismos la vida? Entonces quiere decir que murieron 46 niñas y 121 niños. Ese es el dato perfecto. Entonces queremos evitar que haya violencia en su casa. Yo creo que ustedes tienen papás amorosos, cariñosos, que en lugar de golpearlos o de tratarlos mal, yo estoy plenamente convencido que los padres de familia de ustedes son padres de familia amorosos, cariñosos, que los protegen, los cuidan, porque se recuerdan que vimos los derechos de la niñez y de la adolescencia, y entre ellos pues justamente está la protección infantil. Cada uno de ustedes tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a tener una nacionalidad, a tener un nombre, a ser protegidos en primera instancia, junto con los ancianos, de cualquier desastre natural. Entonces ustedes tienen ese privilegio y existen leyes que a ustedes los protegen, ¿verdad? Luego me voy a pasar acá a una estadística también que es bastante alarmante, que tiene que ver con la trata de personas, la explotación sexual, la violencia sexual que padecen y han padecido muchos niños y niñas, porque la violencia sexual no solamente se presenta en las niñas, o sea, el agresor sexual no solamente elige a niñas, sino que también pone las manos en los niños. Ahí vamos a ver en este momento una estadística que está de la siguiente manera. Y esta estadística dice que fue tomada del 1 de enero al 30 de abril del año 2021, o sea que muy recientemente. De abril para esta parte han transcurrido mayo, junio, julio, prácticamente estamos sobre 4 meses de que se dio esta estadística. Y bueno, es terrible, pero hay que decirlo. Tal vez algún padre de familia no esté de acuerdo, pero yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como educador de orientar a los niños y a las niñas con respecto a las situaciones que ya se mencionaron y para que no sean ellos un número estadístico más en los rubros en los que están involucrados, obviamente, y obvia y tristemente, niños y niñas. En primer lugar tenemos la estadística de trata de personas, que tiene un número de 37. Si hay algunas cuestiones que ustedes todavía, por su cabeza y por su inocencia,
desconocen, pues yo les sugiero que platiquen con sus papás y que juntos busquen un tutorial en YouTube que sea adecuado a su edad, porque hay para cada una de las edades. Entonces, información hay. Entonces, volvemos otra vez con la trata de personas. Son 37 niños y niñas. Explotación sexual, 24. Violencia sexual, 841 casos. En Totonicapán, sobre la violencia sexual, se dieron 61 casos. ¿En qué municipios? Eso sí, eso no lo encontré, ¿verdad? Pero es obvio que les informaba a sus papás que en una estadística anterior que había leído, aparecía que en San Francisco el Alto había un caso sobre la violencia sexual. Ahora pongan mucha atención, porque parece mentira, pero hay cosas que muchas veces, a las que muchas veces no les ponemos atención. Que las cosas están ocurriendo, pero que pasan como tal vez como cuando llueve. Que ya sabemos que llovió y que nos protegemos y ahí terminó todo. Sin embargo, es alarmante el número de niñas embarazadas de 14 años. Niñas embarazadas de 14 años. Tenemos 108 en el mismo tiempo que ya les mencioné, de enero a abril del año 2021. Y en Totonicapán ya digo que ahí hubo 14 casos de niñas embarazadas de 14 años. Entonces, esto es realmente alarmante. Obviamente que hay casos que no son reportados. Estos son los casos que van a la Procuraduría General de la Nación o van a los derechos humanos o hacen una denuncia en la policía. Pero hay muchos casos que no son denunciados. Hay muchos casos en donde la mamá, por no perder al esposo, solapa o protege al agresor sexual de uno de los hijos o incluso podría ser de todos, porque también existen historias sobre este fenómeno tan lamentable. Médicamente, dice que hubo un reconocimiento de 1.755 casos de violencia sexual, de abuso sexual en todo el país. Ya para ir terminando, quiero hacerlo con el nombre de la ley que los protege a ustedes, aparte de los derechos humanos y de la niñez y de la adolescencia, que ese es un decreto gubernativo, pero también existe la ley de protección integral, que es el número del decreto número 27-2003. Bueno, entonces espero que la información trasladada, con todo el respeto que ustedes se merecen, juntamente con sus papás y con sus hermanos y con todos los miembros de la familia, salvado yo mi responsabilidad, porque también es mi responsabilidad creer, pensar y sentir que ustedes viven en un hogar pletórico de amor, de comprensión y por sobre todo de protección. Les envío un abrazo muy, muy fuerte. Aquí se los doy. Les doy un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga.